Bueno, acá comenzando. ¿Sí? Ahí está. ¿Se ve bien? Hago un poquito ahí. ¿Cómo va? Ahí está. Sí, yo te veo perfecto. ¿Vos me ves Bárbaro. bien? Bien, estamos Dale. acá, Villa Crespo, Palermo. Estamos, Muy cerca, estamos muy cerca. ¿Sí? a pasitos. Bueno, Con vamos a enmarcar social esto, a ver así la gente pertinente. que entró así a espiar, digamos, y a chusmear, más o menos sabe de qué se trata. Vamos a conversar con Julián Ferreira, Julián Fava, sobre psicoanálisis, filosofía y peronismo, ¿no? Que me parece que, para hacerla corta, son tres cuestiones que me parece que nos apasionan, ¿no? Eh, con la excusa de algunos libros, ¿no? De mi libro Psicoanálisis en Villa Crespo y otros ensayos, y también con la excusa del libro de Julián y de Daniel Santoro, Peronismo entre la severidad y la misericordia, ¿no? Que un poco va a ser como el cruce que, no sé, vamos a intentar hacer. Y bueno, en un día o en vísperas también a días difíciles, ¿no? Que se vienen para nuestra patria, ¿no? Sobre todo para la zona metropolitana y demás, ¿no? Sí, así es. Sí, así es, Juli. Si me permitís anunciar, en el día de mañana, sábado, en algún momento de la mañana, entre las 10 y la 1, eh, te vamos a entrevistar para un programa de radio que se Ah, llama muy bien. La Kermés de los Sábados, que conduce Martín Jauregui, y aquí estamos Fabián Jara, Úrsula Vargés y yo, digo, con la batuta de Buenísimo. Martín. Y se llama la Kermés de los Sábados, va todos los sábados de 10 a 1 por FM La Patriada, aquí en el barrio de La Paternal, y vamos a estar conversando en algún momento de la mañana contigo a propósito justamente de tu libro Psicoanálisis en Villa Crespo. Genial. Creo que va a ser 11:30. Perfecto, ahí ya nos confirman que va a ser un Así genial. que se puede ver, contar por dónde se sintoniza. Sí, se 94, sintoniza. comenta. Sí, se sintoniza por es 102.1 el dial, ¿no? Que tiene una buena llegada en la zona. Y después, bueno, por la página de FM La Patriada, y luego uno se puede bajar la aplicación al celular y escucha desde la aplicación. Genial. Bueno, un gusto y gracias, Juli, por la invitación y para poder conversar ahí con los amigos, compañeros del programa. Sí, un gusto. Buenísimo. Es una situación rara, ¿no? Para publicar un libro, cuento así, una intimidad ya que estamos solos, ¿no? Claro. Una situación en la cual uno está, por razones obvias, privado de por ahí de poder hacer una presentación, de poder hacer que circule de otra manera, y bueno, uno encuentra estos subterfugios, así como la semana pasada con Daniel Santoro, que estuvo, por mi parte, buenísimo, y me gustó mucho hacerlo, sino algunas cosas incluso divertidas. Hoy con vos, que me parece que va a ser un intercambio piola, y también voy avisando que el próximo viernes, también a las 19 horas, por este mismo canal, junto a un colega amigo muy querido que es Tomás Pal, vamos a hablar algo también en torno, o con la excusa de psicoanálisis en Villa Crespo, porque aparte se lo muestro, este libro que escribí. Vamos a hablar de algo así como de lo propio de un psicoanálisis intraterritorial, ¿no? Es decir, vamos a discutir un lugar común, o empezar una discusión que creemos necesaria, que es discutir y criticar fuertemente cierta idea de extraterritorialidad del psicoanálisis, ¿no? Que muchos Ah, mirá psicoanalistas qué interesante. plantean que un poco mi libro va en esa línea de aportar a pensar, digamos, a un psicoanálisis situado, ¿no? Y pensando efectos que van más allá meramente de la pertenencia y lo filiatorio, sino que tienen que ver con, digamos, en mi caso, qué efectos tiene ejercer el psicoanálisis en Villa Crespo, ¿sí? Claro. Así que, bueno, invitar también a esa cuestión. Y bueno, si querés, vamos comenzando a poco, ¿no? Así no. Sí, claro. Así, Me quedé pensando, Julio, en lo que sí, decía, justo esta crítica, perdón, al psicoanálisis desterritorializado, como vos lo llamás. exacto. Está bueno, y es cierto, tu libro va en ese sentido, porque una de las características propias del capital, ¿no? En esta era del neoliberalismo y en esta época del capital financiero, es justamente la ausencia de territorio. Digo, es un Uh-huh. capital desterritorializado, absolutamente, digo, sin un anclaje, ni siquiera en figuras visibles, ¿no? Porque ¿qué son los grupos de inversores? BlackRock, esos tipos que nos tienen ahora agarrados con la deuda. No sé, son una suerte de entelequias que a nivel global están diseminadas en el globo y ejercen justamente a través de la deuda una sujeción de las subjetividades y de los países, y la deuda es
claramente un instrumento, ¿no? No es una finalidad en sí misma, ¿no? Y me parece muy interesante porque buena parte del anclaje que han tenido y del condicionamiento que ejercen esos capitales que no tienen rostro, ¿no? Se debe a su carácter desterritorializado, que va de la mano justamente, ¿no? De una subjetividad muy lábil, ¿no? Que pareciera ser que buena parte de la progresía a nivel global, y en nuestro país también, ¿no? Se solidariza con causas, ¿no? Que pueden ser muy nobles, y a nivel planetario lo son, claramente, ¿no? Pero cuando uno empieza a escarbar y se mete con cuestiones locales, territorializadas, ¿no? Ancladas, ¿no? Por ejemplo, la distribución de la riqueza. Acá en Argentina, voy a poner un impuesto a 12.000 familias, ahí se complica todo, ¿no? Sí, te coincido perfectamente y aparte pensaba cuando vos hablabas, digamos, describías y ceñías lo propio de lo curioso que es la deuda, de lo curioso que es un fondo de inversión, esa cuestión que no se ve, eso que vos dijiste en términos de entelequia, es lo más parecido al coronavirus. Es lo más parecido a un virus finalmente, ¿no? Porque no se ve, no se sabe dónde está, no sabe bien qué es, de dónde viene, digamos, con los cuidados también de recordar que un virus es un virus y que todo lo que vos estabas definiendo en términos de deuda, en términos de capital financiero, digamos, tiene una lógica y tiene una finalidad, ¿no? Que, digamos, lamentablemente tiene una lógica y tiene una finalidad, no es simplemente una expresión, digamos, como tantas de, entre comillas, la naturaleza, ¿no? Pero sí, coincido y creo que también, creo que va más allá de una discusión, porque uno podría también, yo lo podría haber planteado mi trabajo y demás en torno a la expresión de lo propio de un psicoanálisis argentino, que es una línea de trabajo, que es una línea de pensamiento, sin querer un nacionalismo neurótico, digamos, o sea, no una defensa de lo nacional per se, sino, digamos, la ponderación, ¿no? y la discusión en función de experiencias, por ejemplo, que en nuestro país hacen a una cuestión modestamente muy que se repite poco a lo largo del mundo, que es, por ejemplo, la inserción del psicoanálisis en la cultura popular y en el campo sanitario, digamos, ¿no? No obstante, uno diría también, bueno, también en ese punto, al mismo tiempo que uno reivindica, ¿no? la posibilidad de experiencias, digamos, de colegas que han participado, o de las relaciones entre el psicoanálisis, el campo de los derechos humanos, el campo de la salud mental y demás, siempre queda como una cuestión en donde también esos campos, salud mental, derechos humanos, también tienden muchas veces a ser desterritorializados, es decir, ser desprovistos de su potencia en términos de espacios concretos, digamos, ¿no? Espacios concretos que a veces, obviamente, para mí Villa Crespo no es la circunscripción que la Ciudad de Buenos Aires pone, sino que también es un lugar que uno se inventa, que yo me invento, ¿no? Es un lugar alegórico, ¿no? Existe, pero me lo invento, digamos, ¿no? Es en ese sentido un recurso que por ahí no sé si llamarlo, no me atrevo a decir que es un recurso literario, pero sí que es un recurso por lo menos clínico, ¿no? Claro. Pero justamente cómo eso... Es del orden de la ficción también, porque es Es crear lo de la ficción, sí. para tu propia, Totalmente. para tu propia profesión y para la ¿Sí? construcción del relato, en el mejor de los sentidos del término relato, que construís, es del orden de, como toda fundación, es del orden de una ficción, ¿no? Totalmente, sí. Justamente, y ahí aparece la geografía, ¿no? Como un lugar de anclaje del mito y de la construcción del relato, ¿no? Pero antes de meter en ese punto, si te parece, Juli, que tiene que ver con el peronismo, nombraste algo a propósito de la salud, y hace poco vivimos durante la cuarentena, ¿no? En la Argentina, un ataque muy fuerte a la figura de Ramón Carrillo, Sí, ¿no? sí. Y entonces me puse a revisar, ¿no? Me puse a revisar textos de la época del peronismo clásico, ¿no? Y noté dos cosas, ¿no? La primera de ellas es que cuando hablamos de políticas públicas, ¿no? Muchas veces se habla de enfermedad, ¿no? Y se define la enfermedad a partir de un conjunto nada, de situaciones, de condicionamientos, etcétera, pero no se habla de la salud. ¿Sí? No se habla de la salud, porque la salud es algo que está dado, ¿no? Que está dado. Y me parece que, y me puse a investigar la figura de Ramón Carrillo, a releer cosas sobre él, y aparece en Ramón Carrillo una concepción de salud que es profundamente social. Y es social del mismo modo que Rousseau ya decía en el discurso sobre el origen de la desigualdad, toda enfermedad es social, decía Rousseau, toda enfermedad es moral, porque la causa de la enfermedad tiene que ver justamente con la profunda, lo decía Rousseau,
en el siglo XVIII el discurso sobre el origen de la desigualdad, esto, ¿eh? El discurso decía, los ricos que consumen en excesos y beben en exceso, etcétera, etcétera, contaminan su salud. Los pobres que se ven justamente carentes de alimento, de proteínas, etcétera, están más expuestos justamente a los problemas a los problemas sanitarios, a los problemas de la enfermedad. Decía, la enfermedad es una construcción de la sociedad. Y pensaba cómo, hablando justamente de esta lógica del capital que no tiene rostro, pensaba cómo también se le ha quitado a la salud ese componente que tiene que ver profundamente con lo sanitario y que tiene que ver con la construcción del umbral, de lo vivible, de lo tolerable, que hace una sociedad, que construye una sociedad. Y entonces pensaba, ¿cómo terminamos personalizando casi una suerte de realismo mágico en un virus que hasta tiene nombre, coronavirus, y ahora es la versión como la del humor, era antes del Office, es la versión COVID-19. Entonces, está ahí la causa de la enfermedad. No, la causa de la enfermedad no es esa. Digo, la causa de la enfermedad es la profunda desigualdad, las condiciones sanitarias, que ese virus que no se sabe bien en un mercado apareció. Que yo, digo, las causas son múltiples, ¿no? Y muchas veces cuando se quiere atacar a un gobierno que toman medidas sanitarias, se ataca justamente como si hubiera una única causa. No, es Claro, sí, sí. y, sin embargo, se tratan de invisibilizar las causas, ¿no? de la enfermedad y se coloca una única causa con una suerte de realismo mágico y hasta le ponemos nombre, porque le ponemos un nombre, COVID-19. Eso la verdad me parece una operación de lo más sutil, pero también de lo más efectiva a la hora de construir Sí, un escuchá. enemigo, como en este caso es el coronavirus o el virus, el COVID-19, como lo querramos llamar, ¿no? Y vos sabés que, pensando, hay una cosa muy interesante para pensar desde Carrillo. En Argentina, digamos, en la historia sanitaria o en la parte de la historia sanitaria que es, digamos, la historia de la salud mental, Argentina, por lo menos del siglo XX, ¿sí? 20-21, hubieron dos momentos en donde se produjo un cambio de denominación, ¿sí? De la locura, ¿sí? Uno fue con Carrillo, en la época de Carrillo, es decir, el pasaje de concebir en términos de alienación mental a hablar en términos de enfermedad mental, ¿no? Y por ende introducir al enfermo mental en el campo de cuidados, digamos, Claro. sanitarios, ¿sí? Uh-huh. Y otro fue en 2010 con la Ley Nacional de Salud Mental, donde se empieza a hablar Claro, ya no de enfermedad mental, sino de sufrimiento subjetivo, sufrimiento psíquico, etc. ¿no? claro, Y no casualmente fueron dos gobiernos peronistas. Y ahí, totalmente. sin ponerse folclórico, simplemente hay una reflexión que es en definitiva que la historia de locura, digamos, siempre va a estar, digamos, de la mano, codeándose, podríamos decir ahora, en torno a digamos, cuán abierta a la diversidad y a la democracia es una sociedad. Y Claro, claramente los gobiernos peronistas siempre son más democráticos y más abiertos a la diversidad, ¿no? Incluso a eso de la diversidad que a mí me interesa pensar como lo bizarro, ¿no? En un claro. sentido no negativo, sino positivo, ¿no? Particularísimo, digamos. ¿Cómo? Particularísimo. Particularísimo, sí. Y también pensar esto que vos decías de estas operaciones que son retóricas finalmente, ¿no? Antes nosotros hablábamos de la desterritorialización, pero básicamente también es cierto que cuando se tiene que hablar de por una única causa de lo que nos pasa, es como si solamente esto pasara en Argentina, como si hubiera crisis económica en Argentina solamente en este momento, ¿no? Es decir, hay una territorialización, digamos, conveniente, ¿no? Claro. Pero pensaba también que cuando vos hablabas de la cuestión, la operación en el lenguaje, ¿no? Fue toda digamos, fue y es, y porque sigue siendo, toda la famosa campaña en torno a la angustia, Uh-huh. ¿no? Toda la operación en torno a la angustia, ¿no? En cómo, digamos, se deslizó, ¿no? Por la cadena nacional, donde el presidente hablaba en torno a angustiarse, ¿no? Se dio todo un debate, digo, que muchos colegas, digamos, se sumaron al mismo, ¿no? Y cual de operación retórica, ¿no? Todo se subsumió, ¿no? Toda la angustia se subsumió, primero, no ya a la cuestión del virus, sino a la cuarentena, ¿no? Es Claro. decir, utilizando de un modo malintencionado, ¿no? Que el remedio, digamos, terminaría siendo, no sé si peor que la enfermedad, pero sí, digamos, pongámosle iatrogénico, ¿no? Y Uh-huh. como también en el mismo sentido, ¿no? Conductas y sensaciones y cosas que nos pasan a las personas en este momento tan inusual, ¿sí? Rápidamente siendo, diríamos, patologizadas, siendo pensadas como problemas, digamos, psicológicos, pongámosle, por ponerle un rótulo amable, ¿sí?
y propios de la pandemia. Entonces, es como si no, a las personas no le pasaran más cosas más allá de siempre estar en cuarentena. Y creo que eso es una operación retórica muy difícil de desandar, porque por supuesto que hace a una media verdad, en parte. ¿Sí? Ahora, es digamos, ya que vos hablás de la causalidad, digamos, y pensar a la salud y la enfermedad en términos de modos de entender la causalidad más complejos, podríamos decir. Por supuesto que siempre es más fácil pensar en términos de enfermedad que en términos de salud, y esto es, vos como filósofo lo podés tener mucho más claro que yo, es decir, la idea de salud como silencio de los órganos no está superada, y en términos de Canguilhem, digamos, en definitiva, no hay forma de ceñir a la salud desde una concepción científica o técnica, porque la salud es, como dice Canguilhem, un concepto vulgar. O sea, todos tenemos una noción de lo que para nosotros es estar sano, ¿sí? Que es estrictamente íntima, que es subjetiva, ¿no? Y que por eso es siempre mucho más fácil pensar desde el campo profesional en prácticas para paliar o abordar la enfermedad, lo patológico, pero mucho más difícil pensar en prácticas que promuevan la salud. Y creo que ahí, ahora digamos, lo que se pone en manifiesto es ese problema, ¿no? Que la promoción de la salud, ¿sí? Tender a prácticas saludables, es difícil porque primero uno tiene que evitar caer en la normativización, es decir, que haya un único ideal de salud, pero también es más difícil porque finalmente con lo que nos relacionamos digamos, como objeto, es decir, lo que tiene representación es la enfermedad finalmente, no la salud. Exacto. No sé si vos lo pensabas en esta misma idea, ibas por este lado. Sí, lo pensaba en esa idea de que digamos, la salud no fue puesta en... Aparecen muchas más reflexiones sobre la enfermedad que sobre la salud. Cuando uno lee las definiciones de salud de los manuales, aparece o el silencio de los órganos, como vos bien decías, o bien una suerte de deber ser muy fuerte, que es casi una obligación estar sano. Exacto, sí. O sea, Sí. siempre estaríamos en falta, o sea, siempre estaríamos por el camino del error, por el camino de la carencia, por el camino de hacer cosas que van en contra de la salud. Y eso también es interesante, ¿no? Sobre todo el camino del goce, podríamos decir, el camino del placer, digamos, sería, digamos, no solo desde una cuestión teológica, sino también desde ciertos discursos más bien New Age, postmodernos, de cómo el ideal de salud, el imperativo de salud, termina siendo algo que establece una especie de sacerdocio laico, finalmente, ¿no? Sí, tal cual, o desemboca en el reclamo por salir a correr, digamos, ¿no? Exactamente, sí. En medio de una pandemia, digo, no en medio de una cuarentena. Pero tocaste un tema, Juli, al que querría entrar, ya que a propósito de uno de los títulos de esta charla es el peronismo, ¿no? Y justamente, y otro es el psicoanálisis, y hablaste justamente de la locura, ¿no? Ahí entramos a un tema que tiene que ver con el peronismo, ¿no? Porque el peronismo, y justamente en el libro, que lo aprovecho para saludar a Daniel, que estaba conectado recién, espero que esté conectado ahí, lo saludo, pero aprovecho el libro que escribimos con Daniel, que es una serie, reúne una serie de conversaciones que estuvimos en distintos bares de la ciudad de Buenos Aires, en la época que uno se podía reunir en un bar a conversar, ¿no? Justamente en peronismo entre la seguridad y la misericordia, hay nos metemos en el peronismo, ¿no? Y conversamos en torno al peronismo. Y el peronismo creo que, bueno, en primer lugar creo que es un objeto imposible, ¿no? Y reúne muchas características que vos venías diciendo recién respecto de la salud. Todos sabemos de algún modo, los que hemos nacido en Argentina, ¿no? Y transitamos la vida en este país, ¿no? Sabemos qué es el peronismo, ¿no? Por eso, yo digo que es como el amor, ¿no? O como la muerte, digo, uno sabe que la muerte propia no la conoce, pero conoce, digo, el dolor, si ha muerto algún familiar, si será muerto un familiar, si ha vivido eso, o el amor, ¿no? Digo, todos atravesamos la experiencia del amor y sabemos de algún modo qué es el amor, no tenemos que ser poetas para describir qué es el amor. Y luego soy con el peronismo, ¿no? No hace falta ser... No es insignificante que representa el peronismo. No hace falta ser cientista social para definir qué es el peronismo, ¿no? Y el peronismo, en tanto objeto imposible, creo, y esa que parece que fue uno de los intentos del libro, fue de pensarlo al peronismo justamente a partir de tratar de desanudar esa distinción entre civilización y barbarie que atraviesa la historia argentina, para decirlo en términos filosóficos, entre sensibilidad y razón, ¿no? ¿Por qué, creo yo? Porque al peronismo se lo ha asociado, ¿no? Digo, los antiperonistas lo han asociado tradicionalmente, e incluso buena parte de la literatura y de las prácticas
de los propios militantes peronistas o de uno cuando se pone o se reviste como militante y va a un acto en una unidad básica y canta la marcha y toca el bombo y hace esas cosas, digo parecía ser que hay solo sin razón, ¿no? Que hay solo exceso, ¿no? Que lo hay en el peronismo y lo hay mucho, ¿no? Pero creo yo que el peronismo, si uno se lo pone a pensar, es un modo de habitar el mundo y en un punto es la condición de posibilidad de toda experiencia política posible en la Argentina, por así decirlo, ¿no? Y cuando uno piensa al peronismo, y en el peronismo, digamos, en tanto el peronismo ha habilitado biografías, voces, el acceso a bienes y servicios, el acceso a bienes culturales de grandes sectores de la población argentina que no habían accedido nunca a esos derechos, a esos bienes culturales, a esos usos de, de lugares para vivir, digo, de casas, de goces como las vacaciones, como el aguinaldo, que ahora se va a pagar en cuotas, digo, cosas que están ya en el imaginario de nuestra cultura, de nuestro pueblo. Cuando uno piensa en el peronismo, ha construido y ha habilitado formas y sensibilidades de cosas que no estaban habilitadas por la cultura imperante, por la cultura hegemónica. Y en ese punto, me parece que hay algo que nosotros tocamos en el libro que tiene que ver con la construcción del peronismo y del mito del peronismo, ¿no? Y esto es muy interesante porque cuando uno piensa un mito, ¿qué es un mito? Bueno, un mito es un conjunto de un relato, un conjunto de relatos que eh, se reactualizan a partir de ciertos ritos, a partir de cierta ritualidad, ¿no? Y esos ritos de la política y del peronismo siguen estando vigentes hasta hoy. Y tienen que ver desde el asado, desde cantar la marcha peronista, desde ir a una marcha, desde las formas más entrañables que tiene buena parte de nuestro pueblo para manifestarse y tienen que ver justamente esos mitos con la construcción de un horizonte. Y lo que es muy interesante, que eso lo aparece en el libro y lo decimos en el libro, es el tema del mito fundacional del peronismo, ¿no? Que si uno piensa el 17 de octubre, el 17 de octubre lo que sucedió fue lo siguiente, ¿no? Digo, llegaron los negros que tuvieron que cruzar a nado, el riachuelo, llegaron a la Plaza de Mayo, metieron las patas en la fuente, es decir, llegaron al centro del poder y contaminaron el agua, ¿no? Contaminaron la fuente que está ahí, en donde está el poder simbólico, ¿no? Y a partir de esa mancha en el origen, siempre el peronismo va a tener que ver con lo impuro. Siempre el peronismo va a tener con una mancha en el origen. Y esto es impresionante porque el peronismo no es simplemente el hecho maldito del país burgués. El peronismo es mucho más que eso. El peronismo construye en un punto burguesía, construye y democratiza el goce y construye un horizonte de inclusión, pero con esa marca. Y lo que es muy interesante del peronismo es que el peronismo es una suerte de redestinación hacia adelante, ¿no? Y por eso hay que ver el libro también, ¿no? Por eso la imagen que a Daniel se le había ocurrido, ¿no? Para la tapa del libro, que finalmente fue la tapa, ¿no? Y hay dos niños de edad escolar, Claro. un nene y una nena, en una casa de lo que era la ciudad infantil, ¿no? Que era una ciudad, ¿no? Que estaba aquí en el barrio de Belgrano, para los chicos y las chicas más pobres de la Argentina, y allí justamente en esa ciudad los chicos dormían en habitaciones que tenían pisos de roble de eslabonia, cortinas de golf suizo, ¿no? Andaban en unos cochecitos que eran con los jugaban los chicos de Rockefeller en esa época, digo. Y había un pequeño banco, aprendían a manejar, ¿no? Con esos autitos había un pequeño banco, y se construían en pequeños burgueses, por así decirlo, Lógico, ¿no? Y exactamente. es impresionante porque, como decía la propia Evita, ¿no? Que politizaba la envidia, ¿no? Para que nuestros niños no tengan nada que envidiarle a los hijos de la oligarquía. Es decir, y esa redestinación, esos niños iban a estar curados de esa falta Dos en de el la origen, envidia, decía, claro. ¿no? No iban a tener envidia, ¿no? Y Mm. era una construcción de un destino que hacia adelante, ¿no? Desde esa marca del origen, ¿no? Desde esa marca de negritud, desde haber tomado justamente la Plaza de Mayo, haber metido las patas en la fuente, de ahí en adelante iba a marcar los destinos de esos chicos, de esas chicas que no iban a tener ninguna falta constitutiva en el origen, ¿no? Me parece muy interesante a la hora de pensar cuando al peronismo se lo acusa por su irracionalidad o por su barbarie. Bueno, lo que hizo el peronismo en definitiva fue señalarle que esas clases hegemónicas y aparentemente civilizadas no lo eran tanto. Y había una sensibilidad plebeya y popular
que estaba dormida y estaba justamente esperando ese momento para entrar en la historia. Me parece que Sí, el buenísimo. peronismo es sensibilidad, no es irracionalidad, que es una cosa distinta, es muy distinta, ¿no? Y después nos vamos a meter en filósofo, pero en primer lugar quiero reivindicar esa sensibilidad peronista. sí, sí, yo te acompaño comparto y te acompaño en la reivindicación y en esa distinción que uno diría es neurótica la de civilización o barbarie. La madre que las parió todas las sonceras. ¿Sí? Yo escribo un texto en el libro que se llama Sonceras Analíticas. ¿No? Porque la operatoria de Jauretche en torno a la soncera es muy interesante porque él habla de un puzzle ideológico, un rompecabezas ideológico, ¿no? Y está esa famosa frase, cuando el sonso analiza la soncera, deja de ser sonso. Claro, Eso es, en definitiva, Freud hablaba en algunos textos de que el psicoanálisis implicaba una poseducación, ¿no? Y es un poco, digamos, haciendo un mashup de los conceptos, digamos, ¿no? Siendo poco, en el buen sentido, poco riguroso. Bueno, en definitiva, la suerte de revisión de la colonización cultural y pedagógica que planteaba Jauretche tenía que ver no no estrictamente con un adoctrinamiento clásico, no claro, es una bajada de línea, sino que es un acto, digamos, que pone al sujeto político, al cabecita negra, al trabajador, digamos, como agentes de ese trabajo. O sea, no es que hay una bajada de línea que se dice esto hay que ser así, el capitalismo es tal cosa, etcétera, ¿no? Y pensaba también, te hago de comentarista de lo que dijiste recién, que me gustó mucho, porque aparte leí su trabajo, ¿no? Es interesante porque justamente la envidia es constitutiva. Si uno pregunta qué es el complejo de Edipo como mito, y es un mito en torno a la envidia, finalmente. ¿No? Es decir, la envidia del pene, ¿sí? Como idea fuerza, no en su literalidad, digamos, es la constitución o la introducción de un sujeto en desarrollo, un niño, ¿sí? En la cultura por vía de la envidia. Es decir, la claro, envidia es algo que obviamente uno no afirmaría que un niño peronista está desprovisto de la envidia, porque en definitiva también un niño peronista es un niño humano, y es un niño obvio, demasiado humano, podríamos decir. claro, ¿No? Pero ese punto de la envidia, Melanie Klein tiene su texto constitutivo es envidia o gratitud, ¿no? Es decir, como dos grandes vertientes, ¿no? O uno es envidioso, ¿sí? O tiene gratitud, o diríamos nosotros, o tiene lealtad. Y claro. esa distinción, ¿no? Que podría ser una rectorización incluso de la polaridad, pulsión de vida, pulsión de muerte, es clave, digamos, porque incluso en un psicoanálisis hay un trabajo en torno, hay un uso de la envidia que uno puede hacer, ¿no? Es decir, no hay una extirpación, ¿sí? De Claro, la envidia, un pero sí trabajo, hay un uso. un uso performativo, un uso, digamos, creativo en un punto de la envidia, ¿no? Exactamente, la envidia que puede llevarte a vos a querer ser como es el otro, digamos. ¿No? Claro, De hacer exacto, tan bien las cosas como hace fulano, es decir, claro, en vez de quedarte en la miseria, digamos, ¿no? claro, La miserabilidad, ¿no? claro. Y el peronismo tiene esta cuestión que es muy inteligente como operatoria política y como forma civilizatoria, podríamos decir, ¿no? Totalmente, Desde lo propio de la crianza y de lo sí, propio de la como educación construcción política. sentimental, Juli, como educación sentimental, digamos, Sí, como sí, 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 en ese totalmente. sector de la sensibilidad. Y me gustó mucho lo que vos decías, y cuando traías a Jauretche en el sentido de no se trata de un adoctrinamiento, sino se trata justamente en todo caso de eh, colocar la mayor cantidad de herramientas para poder tomar la mejor decisión. Pero esa decisión siempre es singular y hay libertad Ujú. para tomar, porque hay igualdad a la hora de tener oportunidades, ¿no? En el peronismo. Y eso que vos decías, o sea que yo hoy estaba revisando algunos, a propósito justamente del peronismo y la filosofía, ¿no? Estaba releyendo para mí un texto que es único, digo, único en su género y además fundacional de toda discursividad político-filosófica del peronismo, que es la comunidad organizada. ¿No? Ujú. Eh, es un texto, para presentarlo brevemente, para nuestros y nuestras televidentes de Instagram. Millennials, para los millennials que no lo conocen, digamos. Claro, claro. No, digo, en 1949 nuestro país organizó un congreso de filosofía que fue el primer congreso nacional al que vinieron los grandes filósofos del mundo de ese momento, ¿no? Y ese congreso fue cerrado con digamos, la La ponencia, ponencia pero del general Perón. Se habló mucho de la autoría, ¿no? De la comunidad sí. organizada, pero creo que poco importa, porque en el caso de Perón, digamos,
quien escribió ese texto es absolutamente baladí respecto de pronunciado ese texto en boca de Perón y ejercido luego lo que allí se dice en función de lo que fue pasando en esos años, ¿no? Me parece que ahí las palabras y las cosas... El lugar de enunciación es lo que importa, ¿no? El lugar de enunciación. Y no había otro lugar de enunciación más apropiado que el general Perón como corolario de un congreso de filosofía. Y allí Perón, frente a los más grandes filósofos, en 1949, un año en el que en Argentina además se sancionó una constitución, entre otras cosas, ¿no? Una constitución que era de las más avanzadas de la historia de la humanidad, seguramente, ¿no? Dijo algo impresionante allí, ¿no? La comunidad organizada tiene muchas capas de lectura. En parte es una historia desmesurada, como la propia historia del peronismo respecto a la historia de la filosofía, y otra de las capas de lectura es una puesta teórica respecto de cómo, así como una suerte de república de Platón, pero llevada a lo que sería una comunidad ideal del peronismo, ¿no? Dice algo que es impresionante, dice así, al principio hegeliano de realización del yo, de realización del yo en el nosotros, al principio hegeliano de realización en el nosotros le proponemos, apuntamos, que ese nosotros se realice y se perfeccione por el yo. Y esto es impresionante. Me quiero detener acá. Sí. No hay parangón en torno a esa... ¿Por qué? Porque hay muchísimos elementos. No se trata, en primer lugar, de que hay un deber ser, ¿no? Pongamos ese deber ser, no sé, el deber ser del socialismo o el deber ser del liberalismo, ¿no? Y hay ciertos preceptos a los que el yo a los que el yo se tiene que acomodar y entonces le pedimos sacrificio a nuestro pueblo. Estamos en el socialismo o estemos en el neoliberalismo, llegará la teoría del derrame, esforcémonos, hagamos mucho mérito porque se nos va a premiar con la meritocracia, ¿no? Si somos meritócratas, en algún momento, si nos ponemos tenemos la suerte, no sé, La Plata, nos ponemos una cervecería, como tenía siendo una gran marca de cerveza, bueno, si tenemos trabajo, todas esas cosas que será porque nosotros no la ganamos, ¿no? O el socialismo en el que el Estado proveerá a cada uno lo suyo, no. Acá no se le pide al yo un sacrificio para colocarse en el lugar del nosotros, y en nosotros digo, justamente como un lugar ideal. Acá se dice justamente que ese nosotros se realice y se perfeccione por el yo. Es decir, que cada singularidad en su riqueza y justamente en su carácter único e irrepetible, lo que será dotar, digo, de múltiples riquezas al conjunto de la sociedad. Exacto. Y en ese mismo discurso dice Perón, esto lo digo frente a la náusea burguesa existencialista, hablándole a Sartre en ese momento. Sartre había estado invitado, Sartre creo que había estado invitado y rechazó la invitación, me parece. Sí, claro, sí, rechazó la invitación. En cambio, Heidegger no, pero no pudo venir a Argentina. No pudo venir, sí. No pudo venir, pero una adhesión. Pero vino Gianni Polit, Jean Vale, vino muchísimos filósofos de ese momento, los más notables, ¿no? Y dice, lo digo frente al proceso a la náusea burguesa existencialista y al proceso de insectificación soviética que reduce. Exacto, sí. La tercera posición, digamos. Claro, un mero engranaje de la maquinaria. ¿Qué está colocando allí Perón en el centro? La tercera posición, justamente, del peronismo, que no es una posición equidistante, es una posición que en primer lugar no es ni de izquierda ni de derecha, porque ahí justamente, en la izquierda o en la derecha, se trata de sacrificar al yo en función de un deber ser. Y el peronismo no pide sacrificio. Y además, justamente, izquierda y derecha son dos categorías forjadas en otro continente, en otros siglos, etcétera, en otras realidades. Digo, nuestra gran encrucijada como patria argentina y como suelo sudamericano es la de norte-sur, ¿no? Es la de liberación o dependencia. Y en ese punto me parece que esa idea de Perón tiene que ver con que Perón descreía profundamente de las ideologías, ¿no? Y el peronismo no es una ideología, porque no le dice, como vos decías a propósito, Juli, de lo que traías de Jauregui, no le dice a cada hombre, a cada mujer qué debe hacer. En todo caso, si es una doctrina es porque hay tres banderas que orientan la acción. Pero justamente entre el todo y el individuo hay justamente una comunidad organizada a partir de organizaciones de la sociedad civil, como se decía antes, ¿no? Pongamos el nombre que nosotros querramos, ¿no? Hoy podemos pensar los colectivos militantes
de los feminismos, podemos pensar los sindicatos, podemos pensar las cámaras empresariales, podemos pensar la organización intermedia que uno quiera, y allí se va a resolver justamente nuestro horizonte de deseos, nuestro horizonte de libertades, nuestro horizonte de reclamos. Si no estamos librados a nuestra propia lógica, como individuos libres, sueltitos por ahí, que preexistimos al todo, y hay un Estado o un todo que preexiste al individuo. Es impresionante lo de Perón, porque está dando mucho lugar a la libertad individual y a la singularidad, ¿no? Sí, sí. Y vos es que pensaba, alguien decía en los comentarios recién, el peronismo es no binario, exactamente. Entre otras cosas, es no binario, justamente porque rechaza, Totalmente. digamos, por una cuestión incluso hasta intuitiva, ¿no? Pero vos es que pensaba en varias cosas cuando leías, justo encontré una cita muy parecida a la que vos leíste de la comunidad organizada, que ahora quería leer, pero pensaba esta cuestión, ¿no? Es que el gran texto sociológico de Freud, que es el malestar en la cultura, parte de un supuesto que es justamente la resignación, ¿sí? Pulsional que debe hacerse para contribuir a la posibilidad, hasta cuestiones gregarias, ¿no? Claro. Y no solo eso, sino que Freud se mete a discutir un ideal civilizatorio, digamos, que él tenía, digamos, según los historiadores, digamos, el modelo, digamos, británico, ¿no? Pero es interesante porque esa es la neurosis de Freud, ¿no? Es decir, es suponer, sí, que en función de la renuncia, ¿sí? En función de determinado morigeramiento del hecho pulsional, ¿sí? Arcaico, primitivo y primigenio, ¿sí? Podría justamente plantearse una cultura que no es provista del malestar, pero sí que permitiera un ideal civilizatorio y civilizado que evitara, por ejemplo, entre otras cosas, el fascismo, ¿no? Claro. Y de todos modos, digamos, contemporánea a su época de forma de resolver este conflicto, ¿no? Pero digo, cuando digo que es la neurosis de Freud, es porque, en definitiva, hay un problema muy grande, ¿no? Es que justamente el malestar, de algún modo, no va a ser resuelto por ninguna instancia supraindividual, finalmente, ¿no? El malestar no lo va a resolver el Estado, ¿no? Esto es Claro. interesante y me parece que el concepto de comunidad organizada, bueno, es apremiante en función de, aparte de una situación como la que estamos viviendo nosotros ahora, básicamente, porque compele, digamos, a modos de organización y modos de relación entre las personas, para con el Estado, etcétera, que dista de ser, digamos, que nos tiene que abstener justamente de copiar cualquier otro modelo europeo, anglosajón, etcétera, porque no somos eso, básicamente, ¿no? Pero quería leer este fragmento que yo seleccioné en un texto que se llama La conducción de la cura, un psicoanálisis de Juan Perón, ni más ni menos, ¿no? Porque yo creo, aparte de que Perón era un filósofo, fue un filósofo, y claramente hay que reivindicar la figura de Perón como pensador, ¿no? O como intelectual orgánico, si se quiere. Digo, hay en Perón, digamos, si uno lo quiere, si uno lo desea, finalmente hay en Perón un analista. Hay en Perón alguien que ha trabajado su deseo, digamos, y que ha transmitido, que ha hecho una transmisión, ¿sí? Que tiene que ver estrictamente desde el deseo, ¿no? La cita de la comunidad organizada dice así, ¿no? Justamente el tránsito del yo al nosotros no se opera meteóricamente como un exterminio de las individualidades, sino como una reafirmación de estas en función colectiva, ¿no? Ahí termina la cita. Y al decir esto, digo yo, transmitió Perón no solo un rudimento estratégico-táctico para la persuasión o construcción política, sino también un intento de superación conceptual de la neurosis freudiana, liberal y o izquierdista, que aun cuando reniegue, otorga al mismo tiempo consistencia, a las categorías de masa, individuo y sociedad. La concepción comunitaria de Perón traza un horizonte en donde lo más propio no es supeditado sacrificialmente a un conjunto o superestructura. Lo íntimamente otro no es normativizado, vigilado ni castigado. Más bien hay una invitación a que donde ello era pueda advenir una reactualización potenciada y enlazada con y desde los próximos. Es decir, un más allá del sí mismo no condicionado por frustración normativizante alguna. Fíjate que como los dos somos peronistas, no hay una telepatía, pero sí hay básicamente un uso muy modesto, por lo menos de mi parte, de lo que es una doctrina. Una doctrina no es justamente una aparatología que uno le dice cómo pensar, sino que es básicamente una lógica, ¿no? Y una doctrina, la doctrina peronista, y en eso ahí está el mérito, es sumamente ficticia en el buen sentido, digamos, hacia rituales,
hay un folclore, hay una bandera, hay un himno, hay una marcha, Claro, digamos. Es decir, exacto. permite ser habitada esa doctrina y permite la creatividad, porque después cada uno juzgará cuánto le interesa lo que vos o yo puedo expresar, pero hay una creatividad que no ocurre en otras ideologías, porque vos bien Totalmente. decías, no es una ideología, exactamente. Exacto, y además lo que digo en eso coincido absolutamente. Y fíjate que esa doctrina es una doctrina que cuando se cristaliza, ¿no? Pasa para el otro lado, por así decirlo, ¿no? Cuando se pone férrea y dice las cosas son así, se convierte en picheto, por así decirlo, ¿no? Se convierte en algo anquilosado, conservador. Exactamente. El peronismo es herético, ¿no? Porque si volvemos a lo que yo decía al comienzo, a propósito justamente del mito del 17 de octubre, los mitos tienen, y los símbolos tienen como función, entre otras cosas, construir una memoria y justamente dotar a partir de ciertos estandartes y símbolos, construir una identidad con esa memoria. Y ese carácter plebeyo y además impuro, con todo lo que conlleva la impureza, que si volvamos al tema de la salud bueno, ese es o el exceso de salud o la falta de salud, pero siempre va a estar del lado del mal, la impureza. Esa impureza en el origen hace que el peronismo y la doctrina del peronismo sea herética. Por lo tanto, no hay múltiples peronismos. Y el principio de no contradicción no va con el peronismo, ¿no? Por eso el El peronismo peronismo es puede un cumplir hecho. en nuestro libro lo severo y lo misericordioso. Sí, Pongamos sí, los nombres que nosotros queramos, ¿no? En el medio el la peronismo es figura un del hecho. en el medio, que a mí voy a poner un peronismo que me representa y con el que estaríamos casi todos de acuerdo, Gioja, ¿no? No es Gioja, es un peronismo entre la severidad y la misericordia. Por ahí pone todo, ¿no? Claro. Hoy la coalición de gobierno tiene desde qué sé yo, desde Massa hasta Kicillof y en la misma provincia, ¿no? Que hace poco era impensado eso. El peronismo tiene ese carácter Totalmente, herético sí. y el peronismo justamente va más allá del principio de no contradicción, porque creo que va por otro lado, porque tiene, creo yo, el peronismo una contradicción que ha resuelto, y es la de la patria. Y me permitís, yo creo que el peronismo construye una idea de patria en el sentido de una, como decía Rousseau en el contrato social, y estoy muy rusoniano, en el último capítulo, que se lo dedica a la religión civil, el peronismo construye una suerte de religiosidad laica en torno a la patria. Y la patria no es otra cosa que una forma cívica de religiosidad, ¿no? Y creo yo que eh, así como Thatcher decía que la finalidad del neoliberalismo no era el bolsillo, eran las almas, decía Thatcher, ¿eh? Ujú. Más que filosófica, decía Margaret Thatcher. Bueno, la finalidad del peronismo, en definitiva, es construir un horizonte hacia adelante y reivindicar las vidas a partir de la distribución de la riqueza, fundamentalmente, ¿no? Y no solo, reivindicar las vidas hacia adelante y construir un horizonte de una patria justa, libre y soberana. Pero también, en el fondo, se trata de las almas y se trata de la construcción, como decía ahí mi amigo Juan Bete, ¿no? De un yo menos vasallo, ¿no? El yo peronista, un yo menos vasallo, un yo emancipado. Sí, casi diríamos que ahí uno pensaba en esto de que vos decías de que nos queda corta la idea de John William Cook del hecho maldito del país burgués. El peronismo es el síntoma del país burgués, ¿no? Porque en esta herejía, en este sincretismo o en esto bizarro que me empieza a pensar, justamente uno ve que en realidad el peronismo es un hecho onírico, porque justamente una cosa puede ser y al mismo tiempo no ser al mismo tiempo. Es decir, no importa Claro, tanto el ser. No hay que digo, los analistas nos autorizamos de ese modo, no es que alguien nos dice, hoy, a partir de ahora sos analista, a partir de ahora has atravesado un siglo. No, él se enuncia, yo soy peronista, digo, y listo, nadie me puede decir ninguna cosa, porque en todo caso el ser no es tan importante, me parece, ¿no? claro. Y esta otra cuestión que me interesaría conversar, a ver qué opinión te merece, ¿no? Porque, en definitiva, me interesa esta cuestión de lo que implica hacerse peronista, ¿no? Porque siempre está en todos nosotros, ya sea por una cuestión estrictamente filiatoria, familiar, ¿no? Es decir, hay un momento en donde uno se hace peronista, entre comillas, digamos, que es como insondable finalmente, ¿no? Es decir, pero hay algunos hitos, digamos, por ejemplo, recordaba a un compañero que me decía que se sintió peronista cuando por primera vez en su cumpleaños le cantaron el cumpleaños feliz, Claro. ¿sí? Con la entonación de la marcha, ¿no? Y que es interesante porque
es como una emergencia a posteriori, ¿no? Como esta palabra alemana que utiliza Freud, vos sabés alemán, me puedes pronunciar mucho mejor, que es nachträglich, ¿no? A posteriori, ¿no? Con posterioridad, Claro. ¿no? Es decir, que el peronismo siempre, yo coincido con vos, que está planteado hacia el porvenir, hay un horizonte, digamos, pero siempre también el peronismo se da a posteriori. Digo, uno no es nostálgico, el peronismo no es nostálgico en ese sentido. No es No, que uno tiene la utopía atrás, sino que los efectos son a posteriori, y eso también es, en el buen sentido y en el mal sentido, un problema, ¿no? Porque por algo es que los efectos se ven, por algo es que mucha gente se hace peronista, digamos, con posterioridad al momento en donde se debería haber hecho, entre comillas, peronista, digamos. Es decir, claro. el sujeto peronista emerge, digamos, en la Sí, posteridad, yo ¿no? creo, ¿sabes? Ahí que nunca cumplí con esta promesa. Una vez me pidieron que mandara un audio para un programa de radio, de que mandaban diferentes personas y contaban por qué se hicieron peronistas, y yo respondí, bueno, pero ¿por qué no? ¿No? Lo que vos decías tiene que ver quizás con la toma de conciencia, de que uno era peronista, ¿no? También está el famoso dicho, todos somos peronistas, pero algunos todavía no se dieron cuenta, ¿no? Y me parece que, justo estoy leyendo que alguien escribe acá, ser peronista es una resignificación. Que está bueno eso. Me parece que, digo, tiene que ver con la construcción de la identidad, pero como vos decías, bien a posteriori, ese tomar conciencia del estado de uno, ¿no? Um, o de cómo uno se autopercibe, como que es una palabra que Sí, se sí. utiliza mucho, ¿no? Justo recién hablaba con Julia, con mi pareja, que antes te digo, y estábamos hablando de eso, y yo le dije, no sé, esto es como ser hincha de Boca, ¿no? Y yo voy a la cancha, Cuadro vamos, que cuadro que compartimos, aclaremos. obviamente, ¿no? Pero uno va a la cancha, y ahí habita, etcétera, pero tiene la necesidad de estar todo el tiempo remarcándolo, etcétera, etcétera. Yo creo que un poco es lo mismo, ¿no? Y, y, y no sé, y en un punto, yo en un momento me di cuenta que era peronista, básicamente con la primera vez que voté la lista que en ese momento era la lista 2 en el año 97 en la provincia de Buenos Aires, o sea que, y perdimos con Fernández Mejide, ¿no? Eh, y, y después, bueno, qué sé yo, ha corrido mucha agua debajo del puente, ¿no? Y también el peronismo se ha resignificado, y mucho, ¿no? Y ya no hay un único peronismo, y no se vota más al peronismo con la lista 2 porque la lista 2 no existe más desde hace tiempo, pero sin embargo el peronismo se sigue reinventando con nuevos nombres, ¿no? Con el nombre de kirchnerismo, eh, digo, hoy tenemos a Alberto Fernández de presidente, se sigue reinventando, ¿no? Totalmente, sí. ¿No? Y en ese punto me parece que la cuestión de la identidad tiene que ver con el peronismo, por lo menos yo así lo sentí siempre, con gente que vive como uno y con una estética y con sentirse como en casa, ¿no? Sí, coincido totalmente, sí, sí, sí. Y en ese también, Y por eso lo de la sensibilidad al comienzo, no es simplemente, no es algo irracional, es algo que tiene, porque el fútbol por ahí sí es más irracional, el fanatismo en el fútbol, pero acá no se trata de una irracionalidad, se trata de una sensibilidad, de sentirse como en casa y sentirse que uno es uno más, y sentirse en un lugar en el que es bienvenido y en el que hay hospitalidad. El peronismo es sí, eso, es sí. hospitalidad, Vos ¿no? sabés que está bueno porque hay muchas cosas que coincido, ¿no? Yo igualmente creo que hacerse peronista va más allá de una toma de conciencia, ¿no? Porque, a ver, porque creo que es como si dijéramos, el hacer consciente lo inconsciente es una cosa superficial, digamos, ¿no? Es decir, ya que hablamos al principio que vos trajiste la cuestión de la salud, digamos, nadie deja de fumar por saber que fumar es Claro, perjudicial para la salud. si fuera tan Digo, fácil, ¿no? puede ser condición, es cierto, digamos, es condición por ahí necesaria, pongámosle, ¿no? Pero hay un concepto que Lacan trabaja que es interesante, digamos, ¿no? Que a veces se lo achata, pero es una idea interesante, que es pensar el final de un análisis en relación a producir una identificación al síntoma, ¿no? Que es un concepto paradójico porque justamente es contradictorio la idea de identificación por un lado y la idea de síntoma por el otro. Es decir, la posibilidad de identificarse en tanto lo propio de una identificación a algo que es lo que se resiste, ¿sí?, a toda unicidad, es una idea por lo menos poéticamente bella e interesante, ¿no? Es una idea peronista, podríamos decir, ¿no? Es decir, en el sentido de que hay un uso del síntoma, hay un uso de lo bizarro, de lo más extraño que uno tiene, de lo más Ujú. ajeno, ¿sí?, puesto en algún tipo de
como diría Freud en un ideario moderno, en función de poder recuperar la capacidad de amar y de producir. Y el peronismo es amar y producir, ¿no? El peronismo, según Perón, gobernar es crear trabajo. Y esto es muy interesante porque es una práctica de gobierno que no es la del amo clásico, que no es la del amo moderno, la del universitario, pero tampoco es la del martirio histérico. No es la del sacrificio, justamente, estrictamente hablando. No es la de la causa justa a costa del cuerpo. Es justamente digo, el oficio, el acto de gobierno, la imposibilidad de gobierno. ¿Viste? Freud habla de los oficios, el poder de los imposibles, ¿no? Del oficio imposible de gobernar, de educar y de analizar, ¿no? El peronismo, en ese sentido, cuando se hace peronismo, es una respuesta en acto, digamos, de esa imposibilidad, ¿no? Es una respuesta ante esa imposibilidad, ¿sí? Claro. Esto lo traigo a colación de que por ahí, cuando uno piensa la militancia, el persuadir, la construcción política desde el peronismo, cuando por ahí se va muy por la vía de que se trata de que la gente tome conciencia y la pifiamos ahí. Porque eso es limitado, porque de algún modo de lo que estamos hablando no es del orden de lo concreto, no es del orden justamente de lo racional. No es de cómo puede ser que uno haga cosas que no le convienen, que alguien vote así, a sabiendas. No, es mucho más difícil. El tema de la razón y los límites, ¿no? Y el peronismo tiene que ver con el exceso. Y ahí también salimos del lugar de la sin razón de la civilización o de la barbarie o de la razón y de la sensibilidad. Digamos, no hay contradicción. Y el peronismo, cuando digo que el peronismo es exceso, nosotros en Digo trabajamos a Bataille, a partir justamente de la lógica del don. Y si hay algo que el peronismo, por lo que el peronismo se caracterizó siempre fue por no un uso como desde las izquierdas y desde la derecha se pretende, o se pretendió y se sigue pretendiendo, racional, a veces se entiende, los recursos, ¿no? Y está el ejemplo del chalecito californiano, cuando le propusieron a Evita un plan de vivienda con monoblocks, que era infinitamente, muchísimo más económico para el Estado que construir lo que Evita quería, que eran chalets californianos, ¿no? Evita dijo, no, construyamos chalets californianos, justamente es lo que las personas ven, lo que la gente ve en las películas y quiere vivir allí y así quiere realizar su vida. Digo, ese punto tiene que ver justamente con un exceso, que es el mismo exceso que está presente incluso en las representaciones del peronismo y del trabajador del peronismo, durante el peronismo clásico, ¿no? Que no es un trabajador que está como en los cuadros de Carpani. Exacto, exacto. O en los cuadros del socialismo clásico de Rusia, que es un trabajador moldeado por el trabajo, etc. Es más alguien que está representado en el momento de ocio, en primer lugar. De disfrute, exacto. En el trabajo asegura justamente la posibilidad de gozar y de justamente tener un tiempo para el ocio. Y en ese sentido, el gasto improductivo, por eso hablo del exceso, el gasto improductivo, lo que para la sociedad capitalista o para la racionalidad del marxismo tradicional es productivo, para el peronismo está dejado de lado. El peronismo pone en primer lugar el gasto improductivo. Por eso el ataque del macrismo. En primer lugar, el plus. Claro, exactamente, era muy agudo el ataque del macrismo cuando decía venimos de 70 años de fiesta. Bueno, primero no fueron 70 años, ¿no? Hubo golpes militares, gobiernos radicales, bueno, otras cosas. Pero hubo unos cuantos años de fiesta, ¿no? Durante esos 70 años. O los años de gobiernos peronistas que fueron gobiernos de fiesta. Y el peronismo pone la fiesta en primer lugar. Y la fiesta tiene que ver con el exceso y también es una forma, pensemos toda la fiesta popular como tal, o la fiesta con amigos, la fiesta que uno quiere imaginarse, ¿no? Es un modo de reencantar el mundo. Y el peronismo allí, y recojo algo que vos decías, ¿no? Respecto del amor, el peronismo es un reencantamiento del mundo a partir del amor, ¿no? Pensemos que el peronismo nunca ha opuesto la severidad, ha estado mucho más del lado de la misericordia que otros movimientos. El peronismo es, decía, un lugar de realización del exceso, un lugar de realización de la fiesta y un lugar de realización del amor, o del amor como vehículo justamente de reconocer al otro, a la otra. No, el amor como ordenador social, el amor como ordenador, paradójicamente. ¿No? No, hay una frase de Freud muy peronista, muy conocida, que está en Tótem y Tabú, ¿no? Que es un texto muy peronista, digamos, que es la idea de la fiesta como un exceso permitido y necesario, ¿no? Es decir, parecido a la famosa canción de Serrat, ¿no? De la fiesta, digamos, ¿no? De lo que implica, digamos, que en definitiva también es
un peronismo lábil, ¿no? Porque es una fiesta, digamos, timorata, ¿no? Pero de lo que vos decías, es cierto que, como digamos, el sujeto ético del peronismo no es justamente ni el alienado, ni el nihilista, ni el burgués desencantado, digo, ustedes creo que dicen en el texto, ¿no? Que es, digamos, el sujeto ético del peronismo no es el sujeto neurótico, digamos, básicamente porque hay un uso del exceso en función también de los semejantes. No es un exceso, no es un acopio, no es una posición acumulativa, podríamos decir, ¿no? Es decir, hay algo del propio exceso que se comparte en el peronismo. Esa es la cuestión, ¿no? Y no por altruismo, justamente. No por altruismo, sino porque básicamente se supone que es mejor. Eso es el amor, básicamente. El aforismo lacaniano, dar lo que no se tiene a quien no es, ¿sí? Ese curioso, digamos, aforismo remite a una concepción del amor que va más allá de, una concepción liberal o comunista del amor, ¿no? Va más allá de la concepción del individuo, porque el individuo es lo Exacto, sí. ¿no? En ese sentido, justamente, Perón termina la comunidad organizada con una frase de Spinoza que dice: experimentamos, sentimos que somos eternos. Y justamente en la fiesta hay algo de eternidad, hay algo de sustracción del tiempo de los relojes y de colocación del tiempo del mito, que es un tiempo circular. En la fiesta, el tiempo, para decirlo con Shakespeare, está fuera de sus cosmes, ¿no? Y acá alguien dice: guarden el vivo que está haciendo una fiesta peronista. Qué grande. Bueno, va a quedar guardado. Va a quedar guardado. Justamente parece que la función de la fiesta es esa, la de reencantar lo real, y como vos decías en la cita de Freud, ¿no? Creo que citabas, ¿no? La fiesta como con el espacio de lo permitido, ¿no? Sí, y necesario, digamos, ¿no? En ese sentido creo que... Claro. Che, Juli, ¿sabes que acá Instagram me está avisando que nos quedan 1 minuto y 40 para terminar, digamos, este segmento, digamos? Lo que podemos hacer en todo caso es volver a encontrarnos pronto y continuar, porque quizás me parece que el tema de la fiesta es interesante, ¿no? Yo quería no solo aparte de agradecer y cerrar, digo, me quedo pensando, porque yo también coincido que, digamos, en todo esto que vos trabajás en torno a la sensibilidad, ¿no? La sensibilidad es interesante, la sensibilidad digamos, es cara al deseo, ¿no? Es cercana al deseo. Y de algún modo un analista trabaja en su sensibilidad, básicamente. Y no en un sentido místico, no en un sentido que uno es una persona sensible, ¿no? Encarnando sino que la sensibilidad en el sentido del sufrimiento de los otros, ¿no? Hay una sensibilidad por el sufrimiento de los otros, sin hacer comparaciones bobas, pero es cierto que el peronismo es eso, no es otra cosa. O sea, uno después la rebusca, pero en parte es eso, ¿no? En esencia, entre comillas, es eso. Bueno, mostremos los libros, vamos a recomendar. Dale. Hay alguien que les quiero agradecer a todos los que están mandando y han escrito y mandaron agradecimientos, y agradecerles a todos y a todas. Y alguien puso: recomienden 3 libros para entender, cada uno de nosotros recomendemos 3 libros para entender el peronismo. Alguien escribió en algún momento. Así que, a ver, yo sí, acá muestro. Bueno, yo voy a hacer autobombo. Voy a recomendar este. Dice: Peronismo, la seguridad y la misericordia. Y después, bueno, es imprescindible lectura, La comunidad organizada del general Perón. Y a mí un libro... Ahí está, volvimos. Bueno, porque el peronismo es también volver, siempre. Siempre está volviendo. Hay una logia del volver, ¿no? Como un acto, digamos, insisto, no más allá de la nostalgia, sino un volver como alguien decía, resignificación, ¿no? Como la reelaboración, digamos, ¿no? La necesidad de reelaboración, de reinvención, ¿no? Pero bueno, seguí con lo de los libros de la reinvención, así cerramos con eso, está bueno. Dale. Ahora hay otro vivo, para ver otro vivo de Santoro, que ahora estaba... bueno, dale. Lo estaba anunciando en sus redes. Vamos con las recomendaciones. La comunidad organizada del general Perón, por supuesto. Y a mí me gustó mucho Perón, Reflejos de una vida, de Horacio González. Me parece que es un gran libro para entrar a la cantidad de temas del peronismo. Es mucho más que una biografía. Es una suerte de genealogía intelectual de Perón y del peronismo. Y obviamente, peronismo entre la seguridad y la misericordia, de Daniel Santoro y Julián Paván.
Bueno, buenísimo, coincido en la recomendación, sobre todo el libro de ustedes es muy, muy bueno, es muy llevadero y muy divertido, ¿no? Me parece que también el peronismo es un elogio también a la diversión. Yo voy a recomendar mi libro también, que tiene, digamos, aporte de Sí, claro. compañero, el maestro Daniel Santoro, el cuadro se llama La flagelación, ¿sí? Pegan a un niño del barrio de Los Perales, ¿no? No casualmente Claro. elegido. Yo te agrego a la lista que hiciste, no, por obvias razones de porque se trata, porque estoy en el barrio de Villa Crespo. Hay un libro que leí hace poco que da cuenta del hecho de la, diríamos, de la maleabilidad y de digamos, de inclusión, el carácter inclusivo, el carácter, digamos, o la inclusión como parte de la justicia social y el carácter incluso también bizarro, ¿no? Del peronismo, que es los muchachos peronistas judíos, ¿no? De un autor que es Totalmente. Ranan Rein, Pero que es muy Hernán interesante. Rey, impresionantes, ¿eh? Impresionante libro, muy interesante, con una rigurosidad histórica digamos, muy buena, ¿no? Y me parece que el peronismo, como tantos ejemplos, ¿no? O como ese famoso, que parece un meme, pero que existió, esa famosa unidad básica de coreanos peronistas, digamos. Todo el tiempo, Claro. como el peronismo tiene una cercanía, ¿no? Con el meme, con lo bizarro, ¿no? Con el humor político, mejor dicho, no el humor político, porque el humor político es algo estrictamente bastante gorila en general, ¿no? Sino con lo Sí, bizarro, ¿no? Con la encarnación, o sea, no es que nos reímos de lo, encarnamos, digamos, algo. Y digo, y de algún modo, digamos, como planteaba Oscar Mazota, la interpretación es el chiste porque es lo más serio que existe, básicamente, ¿no? Es decir, el chiste, digamos, tiene ese poder justamente de desandar y de que finalmente en todos los chistes que contamos nos estamos riendo de nosotros mismos, ¿no? Y creo que ahí hay un interesante cinismo del peronismo, ¿no? Y en definitiva también, quien se ha analizado, bueno, siempre se ríe de sí mismo, ¿no? Es decir, totalmente. no en un sentido, no en un sentido jocoso, sino que hay justamente con la risa o incluso con la risa y con el llanto, ¿no? Hay una caída, digamos, ¿no? Hay una, Yo hay creo la que ahí el tema posibilidad. de la risa tiene que ver con, bueno, primero que el peronismo se ríe de sí mismo, y esa risa del peronismo, digo, la risa funciona y ha funcionado a lo largo de la historia cuando se ejerce de abajo hacia arriba, cuando se ejerce de los pobres, de los que no tienen poder, hacia justamente los poderosos, es un arma subversiva la risa, ¿no? Y el peronismo, y volvemos a lo del origen que decíamos al comienzo, ¿no? El peronismo tiene ese origen impuro y ese origen profundamente plebeyo, ¿no? Profundamente plebeyo, sí. La risa de los de abajo hacia los de arriba, por eso es una risa que incomoda siempre la risa del peronismo, ¿no? Y cuando la risa viene de arriba hacia abajo, cuando la risa la ejercen los sectores que han ejercido el poder económico y simbólico de la Argentina tradicionalmente, se convierte en una agresión, ¿no? Se convierte en un ejercicio de la violencia despiadada, ¿no? Y el peronismo creo que justamente es todo lo contrario, porque siempre tiene esa capacidad de horadar lo dado, me parece, ¿no? Juli, si vamos, mirá, es que nombraste a Hernán Rein, yo publiqué libros publiqué perdón, artículos en algunos de sus libros, ¿no? Y uno es este libro sobre en busca de la comunidad organizada, ¿no? Ajá. Que lo publicó la Universidad Nacional de La Matanza, lo compilaron Ramón Rain y Claudio Panela, y ahí escribimos con Gabriel Diorio un artículo sobre la comunidad organizada, justamente. Y volvieron a preguntar dos, tengo el vicio de la radio, iba a decir dos oyentes, pero acá son dos oyentes y además televidentes, eh, por la recomendación de los libros. Así que yo decía el de Horacio González, Perón, reflejo de una vida, la comunidad organizada de Perón y Peronismo entre la severidad y la misericordia de Daniel Santoro y Julián Pablo. Y Bueno, agrego Juli, uno más, agrego aparte, nuevamente, Psicoanálisis en Villa por Crespo. favor. A mí me parece que un libro, el libro con el que yo me hice, mentira, no es que me hice peronista, pero que algo empezó a trabajar, digamos, en términos de incluso de la militancia, el pensamiento, es el medio pelo en la sociedad argentina de Arturo Jaureche. Creo que ese libro, me parece, ¿en qué sentido? Porque en ese libro uno se encuentra, ¿no? Siendo, digamos, perteneciendo a la llamada clase media, uno encuentra sus miserias, digamos. Creo que también ahí está el coraje que uno tiene que uno emprende al hacerse peronista, porque convengamos que analizarse y hacerse peronista requiere coraje, porque en general uno siempre cae, no cae tan bien cuando es peronista, digamos, ¿no? Para Claro, mucha gente sí, pero para muchos otros no. ¿No? Y creo que claro, también ese es el pago, digamos, ese es el costo, digamos, ¿no? claro. De lo que implica, digamos, ese bello costo que uno paga Claro, cuando se afirma, se reafirma totalmente. como peronista, digamos, o cuando se reafirma del modo
en torno a la identidad y en torno a la forma de ser que uno elige en general, ¿no? El peronismo es un gran salir del closet, finalmente, Sí. ¿no? En cierta medida. Bueno, Bueno, Juli, genial. buenísimo, Juli. Dale, abrazo grande. Dale.